Los primeros rusos que han acudido hoy a las urnas en unas elecciones que no tienen demasiado misterio. Votan desde hoy hasta el domingo, pero los rivales de Vladimir Putin no tienen posibilidades. A sus 71 años superará a Stalin y se convertirá en el mandatario ruso que ha estado más tiempo en el poder desde el siglo XVIII. De momento no está habiendo grandes incidentes, pero sí alguna protesta aislada. Por ejemplo, esta en Moscú y otras ciudades. Algunos votantes han echado pintura en las urnas y en San Petersburgo ha habido un ataque con un artefacto incendiario. Los responsables están detenidos. Esas elecciones están marcadas por la reciente muerte en prisión del opositor Alexei Navalny y también por la guerra de Ucrania, que acaba de cumplir 2 años, pero ninguna de esas dos cosas, Lara Prieto, pasará factura a Putin y desde luego nadie duda de que va a salir reelegido el domingo, ¿no? Eso es, todo apunta a que no habrá cambios y que el próximo inquilino del Kremlin seguirá siendo el mismo Vladimir Putin, porque tiene un apoyo muy amplio en la sociedad rusa y porque no tiene rivales. Hay otros 3 candidatos, un comunista, un ultranacionalista y un supuesto liberal, pero todos son de bajo perfil y ninguno de ellos ha emitido la más mínima crítica contra el presidente ruso durante esta campaña electoral. A 2 opositores que intentaron presentarse a las elecciones se lo impidieron, alegando defectos de forma en la Comisión Electoral Central. En total, de aquí al domingo están llamados a las urnas 112 millones de rusos. Un tercio podrá votar por primera vez en unas presidenciales de forma electrónica. Según la oposición, es un sistema que facilita el fraude electoral. Así, con toda la mesa electoral puesta en pie escuchando el himno nacional, han abierto los primeros centros de votación, los del lejano oriente ruso. En este otro colegio de Moscú, Boris no tiene dudas sobre su voto. ¿A quién va a ser? Dice, a Putin, por supuesto. El presidente ruso llega a estas elecciones sin rivales que le puedan hacer sombra y con la popularidad en máximos. Elegimos un candidato fuerte, dice Iván, para un futuro de Rusia fuerte. Estas son las primeras presidenciales sin observadores de la OSCE ni del Consejo de Europa, organismo al que ya no pertenece Rusia. En la principal sede de la campaña de Putin reúnen a algunos de los que sí han venido, todos de países y organizaciones afines a Moscú. Uno de los jefes de la campaña de Putin, Vladimir Maskov, un conocido director de teatro, dice que uno de los retos del presidente será obtener la victoria en Ucrania. Dmitry dice que no ha votado por Putin, sino por Davankov, uno de los 3 candidatos que sobre el papel son opositores. Los que se oponen a la guerra y al Kremlin se han quedado sin referentes. Los opositores reales y más conocidos están en el exilio, en la cárcel o muertos como Alexei Navalny. Sus partidarios están convocados a votar el domingo a las 12 en punto para mostrar su rechazo a Putin. Fuera de Rusia, el espíritu de Navalny sigue muy vivo. Alemania es el país que le cuidó cuando le envenenaron y donde planeó junto a su equipo su gesto más valiente, regresar a Moscú. En Berlín, en los estudios de televisión del Bild, encontramos a Maxim Kurnikov, periodista exiliado con un programa que escuchan 1 millón de rusos. Se escribía con Navalny en prisión y en cada carta recuerda el mismo mensaje. ¿Cuánto puede hacer una sola persona? No un partido o una organización. Cada uno de nosotros podemos hacer algo. Para Kurnikov no son importantes las urnas, sino el día después. Los periodistas europeos, los gobiernos europeos, ¿van a llamar a Putin presidente el 17 de marzo? Lanza esta pregunta en una Alemania que ya no es la del canciller Schröder abrazado a Putin o la de Merkel, que lo apostó todo al gas ruso. Hoy la relación es tan fría como muestra esta imagen de Scholz en el Kremlin. Pero en Europa nadie habla tan claro como lo hacía Navalny. Era muy peligroso para el régimen porque era y es un símbolo de esperanza. Era y es el símbolo de que Putin tiene miedo, explica Kurnikov. Y ese, asegura, es el legado que Navalny deja a todos los rusos que quieren y necesitan otro país. Pues también se vota en Ucrania, en lo que Rusia llama nuevos territorios, esas 4 regiones que controla parcialmente. Pero la guerra no se detiene y hoy el ejército ruso, Óscar Mijallo, ha lanzado un duro ataque contra Odesa.
Así es, ha habido varios en toda Ucrania, pero el más grave, el más sangriento lo ha sufrido la ciudad de Odesa. Nada menos que 14 muertos y medio centenar de heridos. Hace tan solo unas horas un primer misil ha impactado en una zona residencial y cuando los equipos de rescate estaban atendiendo a los heridos, buscando más supervivientes, se ha producido un segundo impacto, con lo que no se descarta que las víctimas mortales y los heridos pudieran aumentar. Es parte de la represalia rusa por los últimos ataques, los ataques de los últimos días con drones ucranianos a las refinerías rusas y también por las incursiones terrestres contra su territorio. Precisamente esta mañana Rusia denuncia que sus tropas han tenido que repeler otra de esas incursiones en la zona de la ciudad de Belgorod, donde se han registrado también explosiones durante esas votaciones de las elecciones presidenciales rusas que van a extenderse hasta el domingo. Y donde también se está votando es, como habéis dicho, en esas regiones ocupadas por Rusia que pertenecen a Ucrania. Kiev rechaza la soberanía rusa de esos territorios y, por tanto, también rechaza de plano cualquier elección o referéndum o comicio que Moscú pueda organizar en ellas.